punto que iniciamos la clase pasada es el que se refiere al notario. Vimos nuestro concepto, que es la definición aprobada por la Unión Internacional del Notariado Latino en el primer Congreso de la Unión, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1948. Nos referimos a la forma en que se capacita al futuro notario, al aspirante a notario. Las formas para capacitar al notario, dependiendo del sistema notarial que se tenga. Que en la universidad, ¿cómo es que nosotros llevamos acá estudios simultáneos, verdad? Y que la facultad también tiene una maestría en Derecho Notarial. Lo que no tiene es doctorado todavía. Nos referimos a los deberes del notario. Leímos el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que los notarios deben ser colegiados activos, que debemos respetar el Código de Ética Profesional y tomar en cuenta todo lo que establece el Código de Ética, porque es atinente también al notario y principalmente a partir del artículo 37, que debemos respetar las leyes y toda aquella normativa que tenga relación con el derecho notarial. Lo que nos faltó leer fue el contrato de servicios profesionales. Busquemos ahí en nuestro Código Civil el contrato de servicios profesionales. A partir del artículo 2027 al artículo 2036. Esos son los artículos que se refieren al contrato de servicios profesionales. Es importante que lo leamos porque nosotros vamos a prestar un servicio profesional. Ya tenemos ahí nuestro Código Civil abierto. A ver, ¿cuántos tienen su Código Civil? Yali, Digda, buenas tardes. Gracias, Domi, buenas tardes. Bueno, Yali, vamos a iniciar. Quiero que se lo Gracias, lean, María Alejandra. Por favor, vamos a leerlo de uno en uno. A ver si me hace favor, Domi. Servicios profesionales. Y después María Alejandra. Muy bien. Artículo 2027. Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre horarios y condiciones de pago. Gracias. Este artículo 2027 tiene mucha relación con el artículo 106 del Código de Notariado. Aquí están preguntando, desde el artículo 2027, el contrato de servicios profesionales que está en nuestro Código Civil. El artículo 106 del Código de Notariado establece los notarios, así como personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Entonces, acá también se establece en la misma forma, ¿verdad? Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Vamos a leer el siguiente artículo, el 2028. Vamos a pedir favor a María Alejandra. Sí, con gusto. Gracias. Dice artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se seguirá de conformidad con el arancel respectivo y, si no hubiere, se fijará por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagarlos. Gracias, María Alejandra. A falta de convenio,
Si los no se ponen de acuerdo, entonces el pago, los honorarios del profesional se regularán de conformidad con el arancel respectivo. En nuestro caso tenemos nuestro propio arancel en el Código de Notariado. Y si no hubiere, eso será para los demás profesionales, ¿verdad? Si no tuvieran arancel, entonces lo fijará el juez. Y deben tomar en cuenta lo que eso establece, ¿verdad? La importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagarlos. Vamos a continuar con el 2029. A ver quién quiere apoyar con la lectura. Gracias. Gracias, licenciada. Artículo 2029, perdón. El profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Gracias, Helen. Tenemos nosotros dicho a que se paguen los gastos. Cuando nosotros tenemos nuestras sesiones con nuestros clientes, tenemos que expresar cuánto le vamos a cobrar de honorarios y en qué gastos va a incurrir, para que él sepa cuánto dinero necesita para esa autorización del instrumento público. Entonces, nosotros ya hemos convenido con la persona en esos gastos. Pero si son gastos que resultan en el transcurso de algún procedimiento, pues tenemos que llamarlo y contarle que necesitamos hacer tales actividades y vamos a incurrir en tales y tales gastos. Incluso pueden ser otros honorarios, dependiendo si fuera otro trámite que no se había tomado en cuenta. Pero lo importante es que nosotros, si son gastos, tengamos documentación, ¿verdad? Que justifique ese pago, porque tenemos que comprobarle a él en qué pagos incurrimos, para que él nos reintegre esos gastos. Vamos a continuar con el artículo 2030. Artículo 2030. Si varias personas se encomendaren un negocio o solicitan servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y gastos causados con tal motivo. Gracias, Suni. Entonces, si son varias las personas que han requerido, pues igual, ¿verdad? Todos tienen que pagar honorarios y gastos. Esto más que todo es para cuando hay procesos sucesorios, ¿verdad? Que a veces hay muchas personas. Entonces, ellos tienen que apoyarse entre ellos para hacer los pagos. Vamos a leer el siguiente artículo, el 2031. Artículo 2031. Cuando varios profesionales hubieran prestado sus servicios en un mismo asunto, cada uno de ellos tendrá derecho a ser retribuido proporcionalmente a los servicios prestados y al reembolso de los gastos. Gracias, Ángela. Entonces acá, ¿verdad? Si son varios los profesionales, también ellos tienen derecho, ¿verdad? Al pago proporcional. Pero todo eso tiene que ser convenido, ¿verdad? Con los clientes y con ellos para que no haya ningún problema. Y también el pago o reembolso de los gastos. Vamos a leer el siguiente artículo, 2032. Artículo 2032. Salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito o el resultado del negocio o asunto en el cual hubiera intervenido. Gracias, Alejandra. Entonces, como ya convenimos, ¿verdad? En un pago, la persona tiene la obligación de realizarlo. En este caso puede ser, por ejemplo, en el caso del abogado, ¿verdad? Que a veces no hay tanta seguridad en el resultado, pero el abogado ha trabajado como debe ser, ¿verdad? Y entonces ahí no importa el resultado, si se está viendo que él ha trabajado diligentemente. Vamos a leer el siguiente artículo, el 2033.
2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia, inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Gracias, Miriam. Nosotros como profesionales tenemos que trabajar con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia. En este caso va a ser toda nuestra base jurídica. Y acá, pues lo que nosotros vamos a redactar van a ser los instrumentos públicos. Esos son los que vamos a autorizar. Y tenemos que ser responsables, ¿verdad? Porque si no, podemos incurrir en daños, ¿verdad? Perjuicios. Ya sea por dolo, culpa o ignorancia. Inexcusable. No tenemos excusa, ¿verdad? Tenemos que trabajar a cabalidad. Tenemos que trabajar bien. Creo que alguien escribió algo aquí, voy a ver. Si lo volviera a mandar, Kevin, porque como que le cambiaron las letras ahí. Entonces, en el artículo 2033, nosotros tenemos que actuar con total diligencia. Si no, podemos ser responsables de daños y perjuicios, ya sea por dolo, culpa o ignorancia. Inexcusable, no hay excusa, ¿verdad? Ese pacto es únicamente oral. Dependiendo, Kevin, porque hay profesionales que hacen contratos, ¿verdad? Contratos de servicios. Y dentro de ese contrato de servicios se establece cuál es el objeto de esa relación notarial. Hay quienes sí lo hacen únicamente en forma verbal. Pero si tenemos duda o creemos que puede haber algo más adelante, es mejor hacer un contrato, ¿verdad? Aunque sea un contrato sencillo, pero dejar todas las estipulaciones en cuanto al negocio que nuestro cliente quiere, ¿verdad? Y los efectos que se van a obtener. Vamos a leer el siguiente artículo, 234, 2034. Artículo 2034. Cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separara ese servicio y sin dejar persona competente que lo sustituya. Gracias, José Manuel. Nosotros, como personas, no escapamos a alguna situación por la que nosotros no podamos cumplir nuestra función notarial. Pero lo importante es que avisemos con la debida anticipación a nuestro cliente para que no nos espere o él busque otra persona que pueda ejercer esa función notarial. No podemos dejar a nuestro cliente solo así, ¿verdad? Tenemos obligación de avisarle con anticipación. O si nosotros sabemos de algún notario al que le tengamos confianza, pues podemos decirle a nuestro cliente, si él permite, si él quiere que nosotros le enviemos a otra persona. Pero será si él así lo permite, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente, el 2035. Si la Vamos persona perdón. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Sergio. Artículo 235. Si la persona que contrató los servicios
conducta rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que si hubiera desacuerdo entre las partes. Gracias, Sergio. Es el 2035, ¿verdad? Nuestros clientes pueden no estar de acuerdo con nuestro trabajo, ¿verdad? Puede ser natural. Pero lo importante es hablar con la persona o que le hable con nosotros y demostrarle hasta dónde hemos trabajado. Pues nos tendrá que pagar lo que hemos nosotros ya trabajado. Nos le entregamos la factura respectiva y le entregamos toda la documentación para que la persona pueda buscar pues a otro notario o a otra notaria, ¿verdad? Vamos a escuchar a Domi. Sí, buenas tardes, licenciada. En este caso, por ejemplo, porque sí he escuchado de situaciones así, que la persona ya no quiere que uno le lleve el caso y le pide toda la papelería, pero no quiere pagarle a uno. ¿Qué pasaría o qué procede? Porque hay personas que dicen, toda vez que no me resolvió el caso completo, no le voy a pagar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer si pasa eso? Sí, yo creo que al principio siempre es importante dejar bien claro nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto le vamos a cobrar? ¿En qué gastos va a incurrir? Y si consideramos el término, tiempo, ¿verdad? Y si no, pues, dependiendo del asunto en sí. Eso es lo correcto, ¿verdad? Que si ellos nos piden los documentos, pues con todo gusto se los damos, pero ellos tienen que pagar nuestro trabajo para nosotros poder entregar la documentación. Hay un artículo en el Código de Notariado que es el 107, Domi. ¿Tiene ahí su código? Sí, licenciada. Leamos por favor el 107. Código notariado. De notariado, sí. Esperen, licenciada. Veamos. Disculpe. Dice, si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaria que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Gracias. Entonces, acá tendríamos que pedirlo, ¿verdad? Al juez. Esa liquidación de honorarios si nuestro cliente no nos quiere pagar. Esa sería la forma. Muy bien, licenciada, gracias, mi amor. Muy bien, David. Vamos a leer el último, el 2036. Artículo 2036. Las personas que, sin tener título facultativo o autorización legal, prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que uno ocasiona. Gracias, Uni. Entonces, sí. Se necesita ser profesional, tenemos que ser profesionales, ¿verdad? No podemos caer en esta situación, que las personas
quieran ejercer sin ser graduados, ¿verdad? Porque podemos incurrir en penas respectivas, podemos no tener derecho a retribución y podemos ser responsables de daños y perjuicios que ocasionemos a nuestros clientes. Entonces, este es el contrato de servicios profesionales que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Muy importante. Muy bien, y entre los deberes también tenemos que el notario debe actualizarse constantemente. Las leyes van cambiando, es importante estar actualizados. Y no solo en las leyes, ¿verdad? En tantas cosas más, en tecnología y otras cuestiones que nos pueden servir para mejorar nuestra función notarial. En cuanto a obligaciones del notario, dijimos que debe dar un trato adecuado a sus clientes, debe estudiar el caso, dar la mejor solución, la mejor asesoría, debe guardar el secreto profesional y cumplir las obligaciones, ¿verdad? Dependiendo del instrumento que ha autorizado o el diligenciamiento que le han solicitado, cumplir con las obligaciones previas, simultáneas y posteriores. En cuanto a los derechos, el notario tiene derecho a proponer la mejor solución. De acuerdo a sus estudios, ¿verdad? Lo que él ya ha estudiado y ya sabe, ya conoce en qué figura jurídica se encuadra lo que nuestro cliente quiere. Que el cliente acepte su asesoría, porque si no la acepta, entonces no hay relación notarial. Que le lleve la documentación necesaria. También nosotros como notarios tenemos derecho a excusarnos. Si nosotros consideramos que ese instrumento público no es legal o sospechamos de algo, es simplemente nos excusamos ante nuestro cliente, ¿verdad? Es mejor no ganar algunos honorarios y no que tengamos problemas más adelante. Y tenemos al pago de gastos y nuestros honorarios. En cuanto a prohibiciones, leímos en la clase pasada los artículos del Código de Ética y nos referimos también al artículo 77 que establece las prohibiciones al notario o a la notaria. Aquí en este cuadro que yo les puse hay algunos, ¿verdad? El 77 establece que no podemos autorizar actos o contratos en favor nuestro o de nuestros parientes. El numeral 2 ya sabemos que no se aplica porque la ley órgano judicial prohíbe a los jueces y magistrados. El numeral 3 se refiere a que nosotros no podemos si no hemos sido heridos. El 4 establece que no podemos autorizar o compulsar los instrumentos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas. Si alguien nos dice, dame el testimonio, después te voy a firmar, no, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Tienen que estar firmados por todos los clientes para nosotros como notarios y notarias autorizarlo. Debidamente autorizado, entonces ya podemos entregar el testimonio o la copia que nuestro cliente necesita. Y no podemos usar sello o firma que no esté registrado. Entonces acá yo les consigné algunas, ¿verdad? No podemos autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes, en favor nuestro. Obligatoriamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Facilitar a terceros el uso del protocolo. Es delicado. Nosotros no podemos facilitar a terceros el uso del protocolo, porque no sabemos si las personas que van a firmar son ellas, no nos consta, no sabemos si el negocio jurídico sí se dio de forma
Entonces no podemos prestar nuestro protocolo. Ocultar los que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato. Solo tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Con nuestros clientes. Retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado. No podemos demorar indebidamente la entrega de testimonios. Tampoco podemos omitir o demorar el pago de impuestos, cuyo valor se le hubiere entregado, o negarse a extender la correspondiente constancia. Si nosotros tenemos el dinero para el pago de impuestos, entonces hay que hacerlo lo posible, ¿verdad? Y así podemos extender a nuestro cliente el testimonio y mandamos a registrar. Los requisitos habilitantes ya nos referimos en la clase pasada, que son los que se establecen en el artículo 2 del Código de Notariado. Las causas de inhabilitación para ejercer, que son causas totales donde el notario no puede ejercer, que son los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, de físico o mental que les impida el correcto desempeño sometido. Yo tenía un amigo que su hijo andaba en silla de ruedas y estuvo yendo a la universidad a recibir sus cursos. Y ya no supe, pero me imagino que se ha de haber graduado. Pero él, lo único que no podía era caminar. Una persona lo llevaba en silla de ruedas, llegar a sus exámenes. Entonces ese impedimento físico no le impedía ejercer correctamente el desempeño de la función notarial. Y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Estos delitos los leímos en la clase pasada, ¿verdad? Por falsedad, por robo, por hurto, por estafa, por quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación, que se establece en el artículo 3 del Código de Notariado. Según ahí nos quedamos, ¿verdad? En las causas de incompatibilidad, ¿recuerda? Sí, licenciada. Gracias, Sonia. Estas causas de incompatibilidad son las que se establecen en el artículo 4 y son temporales. Cuando el notario ya no se encuentra en esa situación, puede ejercer nuevamente el notariado. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo 3, que son los delitos que leímos, ¿verdad? Los que desempeñen cargo público que lleven aneja jurisdicción, o sea que ellos además administren justicia, ellos no pueden ejercer el notariado. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que deben el sueldo del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Los que hayan cumplido durante un trimestre del año civil, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil con las obligaciones que impone el artículo 37 del Código de Notariado. Y yo creo que le estaba preguntando cuáles eran esas obligaciones. Creo que leímos el 37, que son remitir el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles de autorizado los instrumentos públicos en el protocolo, que tenemos que remitir aviso de cancelación cuando vemos público, y que tenemos que remitir aviso trimestral indicando a la directora del Archivo General de Protocolos hasta qué escritura llegamos, o si a esa fecha no autorizamos, o si la última escritura fue cancelada. El artículo 5 del Código de Notariado establece casos especiales para el ejercicio profesional. Pueden ejercer como casos especiales el notariado los miembros del personal directivo y docente de la USAC,
y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Los abogados, consultores, consejeros, asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Estamos leyendo el artículo 5 del Código de Notariado, Otto. Los miembros de corporaciones municipales y los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales. Esto lo hemos leído y es familiar para nosotros y se establece en el artículo 5. Ejercicio de jueces, cónsules y empleados. Ya dijimos que este artículo no se aplica. No el artículo, sino el numeral, ¿verdad? Porque la ley del organismo judicial prohíbe a los jueces ejercer el notariado. Los cónsules y agentes diplomáticos de la República acreditados presentes en el exterior que sean notarios y deben ser hábiles, ¿verdad? Colegiados activos, conforme a nuestro código de notariado. Y los empleados que se han instituido precisamente para el ejercicio de funciones notariales que no podrán ejercer con carácter particular, como el director del Archivo General de Protocolos y el escribano de gobierno. El director del Archivo General de Protocolos lo que puede hacer es redactar razones de cierre, índices, mandar a empastar de protocolos que le han llevado y que a la persona ya no le dio tiempo realizar esas clases de actividades. Entonces, eso puede hacer el director o la directora. También puede extender testimonios de los protocolos que obren en el archivo. Y el escribano de gobierno, que es el notario del Estado. Solo cuando el Estado es compareciente, entonces él actúa. Pero no actúa para particulares. La escribanía de gobierno tiene sus propias características. Es una función estatal porque es una función propia de los intereses del Estado. Es un órgano dependiente porque depende del Ministerio de Gobernación, que se establece en el artículo 37, literal F de la Ley del Organismo Ejecutivo. Es de carácter público. Es una institución no codificada porque se basa en leyes dispersas. Aquí terminaríamos nuestro punto número 3, que se refiere al notario. Como nuestro examen ya es en 8 días, ¿verdad? El día 9. Entonces, les voy a mandar un forms en este momento para que ustedes lo llenen y me lo envíen. Si tienen algún inconveniente, me pueden hablar aquí en clase. Amílcar pregunta, ¿a qué hora será el parcial? Sus compañeros me estaban hablando en la clase pasada que lo hiciéramos a las 7 de la noche. Entonces, a esa hora iniciaría el examen, terminaría a las 8:30, hora y media, el horario de clase, ¿verdad? Un momentito, les voy a mandar el forms en este momento. Entonces, lo responden y me lo envían. Si alguien no puede accesarlo, me escribe. En cuanto yo lo envíe, tendría que aparecer en su correo, en su dirección de correo. Si no lo encuentran fácilmente, busquen en todas las entradas, incluso donde está spam,
porque puede ser que aparezca por ahí. Si no apareciera, entonces pongamos la palabra cuelgo. Cuelgo en nuestro buscador para el enlace. No es una aplicación, es un enlace. Entonces denme unos 5 minutitos para enviárselos en este momento. Gracias, Lick. De nada, Milka, ahorita lo vamos a enviar.